señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 26 de julio del año 2023. Voy con los saludos para Agustín Iturralde, acá en estudios. Buen día. Buen día, Emiliano. Allá, a distancia, nos acompañan Leonardo Costa. Buen día. Buen día, ¿cómo le va a todos? Y Gabriel Udiño, ¿cómo te va? Un gusto saludarles, ¿cmo van? Vamos presentando el primer tema mientras tanto. Ahí sí, ahora llegó. Podemos pasar entonces a la introducción. COFE, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, presentará un recurso de inconstitucionalidad y también un recurso administrativo contra el decreto que el Poder Ejecutivo aprobó la semana pasada para reglamentar el régimen de licencia y subsidio por enfermedad de los empleados públicos. En un comunicado que difundió ayer, el sindicato afirma que el decreto se elaboró sin ninguna convocatoria a la negociación colectiva, a pesar de que, según la legislación vigente, las condiciones de trabajo, la salud o la higiene laboral son materia obligatoria de negociación entre las partes. Además, el gremio sostiene que el nuevo régimen tiene fines recaudatorios a costa de los trabajadores. La arremetida del gobierno no respeta leyes, siempre que en el horizonte esté el descuento, la rebaja salarial y el ajuste hacia los trabajadores, señala en su nota. Hablando en una rueda de prensa citada ayer por Subrayado, el dirigente Martín Pereira agregó otros cuestionamientos. Es un decreto muy improvisado para nosotros, quedan muchas cosas para resolver antes de su aplicación y se le dan 60 días a la Oficina Nacional de Servicio Civil para reglamentar listados de enfermedades laborales y cuáles enfermedades son las invalidantes. No sabemos si Servicio Civil tiene la idoneidad para plantear eso y debería ser el BPS o el Banco de Seguros. Hay muchos grises en la reglamentación que salió y bueno, desde COFE la vamos a recurrir la misma. ¿Qué establece el decreto? Que los empleados abarcados por la norma tendrán derecho a un máximo de 9 días hábiles al año de licencia remunerada para cubrir periodos de inasistencia por enfermedad o accidente. Podrán pedir esos días de manera alternada o consecutiva, decíamos, por el periodo de un año. A partir del 10º día en que estén certificados, comenzarán a recibir el subsidio que irá del 75 al 100% del salario. El monto sobre el cual se efectuará el cálculo excluye beneficios sociales, antigüedad, partidas por locomoción, viáticos y horas extra. El decreto prevé excepciones en caso de enfermedades provocadas por accidentes laborales, enfermedades profesionales, situaciones de emergencia sanitaria, embarazos o tratamientos prolongados que inhabilitan al trabajador a cumplir sus funciones. Hasta ahora, los empleados públicos cobraban normalmente todos los días mientras se encontraban certificados. Bueno, ¿qué dicen? ¿Cómo han visto esta novedad? La noticia de la semana pasada, que ya venía anticipada, ¿no? Porque habían existido adelantos al respecto, pero ahora, primero conocimos el decreto y ahora, luego, las reacciones, en particular, la protesta del lado del sindicato. ¿Quién empieza? Bueno, esta noticia de alguna manera ya se venía avisorando. Yo tengo que aclarar que soy una trabajadora del Estado. A ver, ¿en qué repartición? Estoy en Antel, trabajo en Antel. Y bueno, ya era algo que se venía hablando. ¿Pero te abarca entonces este decreto? Sí, porque es para servicios descentralizados. Ajá. Y Antel es un servicio descentralizado. Sí, la normativa aplica para todos los empleados del Estado, con excepción de magistrados del Poder Judicial, defensores públicos, funcionarios del escalafón N de Fiscalía General de la Nación, fiscales por ejemplo, diplomáticos de servicio exterior que están en el extranjero, funcionarios de gobiernos departamentales. Ahí está. Bueno, a mí en realidad cuando surge, digamos, este decreto, lo primero que hice de alguna manera fue informarme un poquito respecto a la información, respecto justamente a los datos que hay por certificaciones, ¿no? Cantidad de certificaciones y a su vez la cantidad de personas certificadas en lo que es, digamos, todos estos organismos que están comprendidos en el decreto. Y una cosa que me llamó mucho la atención, que rompe mucho los ojos, es que una de las reparticiones que tiene mayor número de certificaciones es el Ministerio del Interior. Sí, llevan la delantera cómodamente. Llevan la delantera cómodamente, ¿no? Tanto en cantidad
como cantidad de personas como en cantidad de días. Y en relación a esto, a ver, ¿no? Hoy el país tiene algunos datos correspondientes al año 2022, capaz que ahora sí, los tengo acá a aporta mano. Un poco más de información, pero sí. El año pasado, el 73% de las certificaciones pedidas en la Administración Central ocurrieron en el Ministerio del Interior. Exactamente. Allí el promedio de las licencias médicas fue 44 días y hubo 14.785 funcionarios certificados. Ahí está. Parte de lo que decía la ministra ayer, ¿no? En relación a este decreto, y también lo que decía la ministra, habló de la ministra de Economía, y cuando hablo de ministro hablo de Pablo Mieres, ¿no? El ministro de Trabajo y Seguridad Social, decían que justamente lo que se trata de hacer es asimilar la situación de determinados empleados públicos a lo que es la actividad privada. Y yo cuando miro estos números y veo que el Ministerio del Interior es el que lleva la delantera, digo, ¿es asimilable la actividad de los trabajadores del Ministerio del Interior, de la policía, a la actividad privada? ¿A la luz de qué? A la luz de que en el 2022 han habido cerca de 50.000 intervenciones por parte de psiquiatras a policías, ¿no? A personas que están en una situación, haciendo frente justamente a situaciones de violencia de forma permanente, están totalmente vulnerables, o sea, están poniendo el pecho a las balas y no es una metáfora. Y se le han tenido que retirar, por ejemplo, a 2.300 policías las armas. Son personas justamente que están, hay altos índices de problemas de salud mental, ¿no? En lo que es el ministerio, y a su vez en el año 2021, ¿no? También puede haber habido una especie de incidencia de lo que fue la pandemia. Ha habido un récord de suicidios a nivel del país, 700 personas se han suicidado, y casualidad, dentro de ese grupo de personas que han tenido suicidios, se habrá que hablar de salud mental en Uruguay. La gran mayoría han sido personas que trabajan en el Ministerio del Interior y que son policías, ¿no? Además de eso, de que estas personas van a ser, o sea, claramente va a ser el grupo más afectado, estas personas, cuando se les certifica, pierden lo que es, o sea, los policías, que no son tampoco los que tienen los sueldos, porque siempre se habla de los empleados públicos como que sacamos petróleo de abajo de la tierra, no son las personas que tienen los sueldos más abultados, ¿no? Y que cuando se los certifica ya de por sí pierden la posibilidad de realizar el servicio 222, ¿no? Hay orden de no aflojar, decían, ¿no? A esas personas son a las personas que les estaban pidiendo y se hizo campaña también en función de la seguridad y hablando de la policía y de que se los iba a regocijar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, acá lo que digo es, ¿todas las actividades dentro del Estado son equiparables a la actividad privada? Porque también si vamos a equiparar la actividad privada con la del Estado, bueno, vamos a poner los salarios vacacionales, ¿no? Porque siempre vamos a equiparar para abajo. Yo creo que esto es un semejante ajuste fiscal y es una manera de recaudar y que va a perjudicar a los trabajadores que están más vulnerados. Te hablo en números del INISA, otros trabajadores que le están haciendo frente a las situaciones de vulnerabilidad más grandes, ¿no? Menores que tienen situaciones de violencia permanentes, personas que están lastimadas. Todas las semanas hay un empleado y un funcionario del INISA que está lastimado, ¿no? Te estoy hablando de que desde que les tiran jugo caliente en la cara, lastimaduras por pinchazos, etcétera. Esas personas, cuando tienen más de 45 días de certificación, pierden ya de por sí el 25% de su salario por compensaciones. Con esta nueva medida perderían el 25% más, es decir, pasarían a ganar el 50% de su sueldo cuando una persona está enferma, que es cuando está más vulnerable. INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social de Adolescentes, ¿no? Exacto. Les cuento a los oyentes que Mariana tiene más apuntes todavía. Vino pertrechada, vino con mucho dato. Vine tarde, pero vine bien. Con unas cuantas observaciones sobre este tema. Bueno, a ella le tocó el puntapié inicial. ¿Quién sigue ahora? Agustín está revisando su laptop, o Neco. Vamos contigo, Neco, primero. Bien, a ver, yo entiendo que puede haber situaciones particulares, pero la generalidad y las certificaciones son un problema tanto en la actividad pública como privada, donde quizás la primera responsabilidad muchas veces está en el que certifica más que en el certificado. Y en eso me da la impresión de que hay una gran responsabilidad de muchos de los certificadores que son médicos, y que muchas veces por temas menores, desde dolores de espalda en adelante, muchas veces serán ciertos, no voy a decir que no, porque uno no puede generalizar, se da una realidad, es que hay un nivel de certificación
enorme, no solo en la actividad pública, sino también a veces en la actividad privada y en algunos sectores. Que se deba contemplar algunos de los sectores que recién Mariana decía, no parece ser nada descabellado, pero el régimen en sí mismo tampoco parece ser un régimen draconiano. O sea, que tengan 9 días en el año para certificar, digamos, con certificaciones pagas, y a partir de ahí entra un régimen de subsidio generalizado, no me parece para nada ni un ajuste fiscal ni nada draconiano, sinceramente. Si alguien, digamos, tiene una enfermedad profesional o alguna enfermedad crónica, no entra en este régimen. La verdad, yo creo que también, lamentablemente, muchas veces, para que la gente entienda en general, y el ser humano, no estoy hablando de funcionarios públicos, sino en general, los trabajadores en general, y también el ser humano, muchas veces el incentivo está en el salario, y el desincentivo también está en buscar algún mecanismo económico para que la gente, no aquel que se certifica porque realmente lo necesita, sino aquel que se certifica porque muchas veces abusa de un régimen absolutamente laxo, como es de las certificaciones en general y en el Estado en particular. Por otro lado, se ha anunciado un recurso. A mí me parece razonable que, si alguien entiende que este recurso violenta algún derecho, lo plantee los recursos administrativos. Quizás muchas veces en los recursos, cuando se plantean, se plantean situaciones o excepciones que el propio jerarca podrá considerar, y no me parece mal. También se habló de un recurso de inconstitucionalidad que parece ser que no tiene ningún andamiento, ya hay sentencia de la Corte al respecto, salvo que la Corte cambiara de posición. A ver, explica eso, ya que tenemos un abogado. ¿Por qué el recurso de inconstitucionalidad no prosperaría? Porque la Corte tiene una tesis que hasta ahora no la ha cambiado, que dice que cuando se habla de desigualdades, las desigualdades tienen que ser específicas. Por ejemplo, por desigualdades basadas en género, en política o en alguna otra cosa. Cuando se habla de grupos homogéneos de personas, y ya hay 2 sentencias refiriéndose a funcionarios públicos, si hago una norma generalizada para funcionarios públicos, aun cuando pueda ser discriminatoria del sector privado, yo no estoy discriminando dentro de ese grupo homogéneo de individuos. Por tanto, si la Corte mantiene lo que hasta ahora ha sido su tesis tradicional, parecería ser que el recurso de inconstitucionalidad no va a tener ningún lugar. Este recurso se planteó en 2 hipótesis que yo recuerdo. Uno fue cuando el ajuste fiscal del año 2002, que se hizo un IRP especial para funcionarios públicos, y se planteó también cuando el impuesto especial del COVID, hace un tiempo, cuando se planteó también un impuesto para los funcionarios públicos de determinado monto y rango. Por tanto, me parece que la vía es, por un lado puede ser el diálogo, y quizás estas situaciones que decía Mariana, como pueden ser situaciones particulares de personas que pueden estar sometidas a algún estrés en particular o lo que fuere, puedan ser vistas en un eventual recurso. En general me parece razonable el mecanismo que se ha planteado. Sigo, voy con Gabriel ahora, después Agustín. A ver, yo tengo 2 miradas sobre este tema, una quizás más política y otra creo que es más de largo plazo. La mirada más política tiene que ver con que el propio Mieres dice que esto es dar una señal y ordenar un poco la casa, y creo que los objetivos de esto tienen que ver con ese posicionamiento respecto a apretar las cuentas públicas y apretar a los funcionarios públicos. Y poco tiene que ver con otra cosa que menciona Mieres, que es que va en la línea de la transformación de la gestión pública y la reforma del Estado, porque esto no parece para nada pegar en el fondo de la gestión pública ni del Estado, ¿no? Es decir, Arbeleche, por ejemplo, también se manifestó sobre este tema y hablaba de los costos que implica para el Estado estas ausencias. Por lo tanto, no parece ser un tema vinculado a la gestión, sino que parece otra cosa, digamos, mucho más vinculado a la comunicación política, mucho más vinculado a temas presupuestarios. Pero lo que es interesante de esto es dónde ponemos el foco, me parece, ¿no? Que es, en lugar de resolver el problema que tenemos, que como decía Neco, tiene que ver más con los certificadores que con los certificados, lo ponemos en simplemente
restringir el beneficio, ¿no? Es decir, en lugar de resolver quiénes realmente están siendo certificados correctamente y quiénes no, tomamos el camino sencillo. Y eso es una práctica bastante habitual en el Estado. Me sumo, por ejemplo, a una reflexión crítica a la interna de la facultad donde soy docente, donde en un momento pusimos un límite de edad a los docentes, en lugar de analizar qué docentes estaban en condiciones de seguir activos o no, digamos, ¿no? Es decir, el mecanismo más sencillo era el limitar, el hacer procesos mucho más críticos y reflexivos sobre nuestras prácticas. Y eso creo que es lo que tiene que ver, y también creo que es lo que apuntaba Mariana cuando decía, bueno, veamos situaciones, veamos si efectivamente cuando hablamos de que en el Estado hay más ausentismo que en el sector privado, a quiénes estamos considerando y qué tipo de trabajos estamos considerando, ¿no? Es decir, el peso, por ejemplo, de salud también, de salud me refiero al Ministerio de Salud Pública, hace en el total del Estado en cuanto a funcionarios es enorme. Entonces, ahí hay que cortar un poco más en detalle y tener cuidado. Y lo dejo para una segunda intervención, una mirada más de largo plazo vinculada a la automatización de procesos, al rol de los trabajos, al recorte de la jornada laboral y a la importancia que le vamos a dar al cuidado de las personas en el mundo del trabajo de aquí en más. Pero eso lo dejo para una segunda intervención porque me parece que ahora lo reflejaba, me parece, la intendenta Unpierres cuando reconocía que antes no se visitaba a nadie y que ahora se está revisando a fondo y dice que en realidad tras cada licencia tiene la firma un profesional, como decía Neco, y lo que correspondía entonces, más que recortar los beneficios, era salir a visitar a esas personas y ver si efectivamente las instituciones eran correctas. Sí, está citando la experiencia del departamento de Rocha, de la intendencia de Rocha, que se conoció hace pocos días y que se inspiraba en esta ley, en la ley de rendición de cuentas del año pasado, que fue la que introdujo el nuevo marco para las licencias médicas de los funcionarios públicos, un marco que todavía no se estaba aplicando porque le faltaba reglamentación. La reglamentación, claro, el decreto es lo que salió ahora, ¿no? Sí. Exacto, pero Unpierres lo que planteaba justamente que no se trató solo de recortar el beneficio, sino de aplicar controles que antes no se estaban. Sí, ahí está. Unpierres hablaba, según lo que recuerdo, de que también se implementó como una reestructura en el funcionamiento de los servicios médicos de la Intendencia, aprovechando en parte también los ahorros, entre comillas, porque habían bajado sensiblemente las licencias médicas a partir de las nuevas disposiciones, ¿no? Pero sigamos. Agustín. A ver, yo creo que a mí me parece evidente, tenemos un problema con esto, ¿no? En algunas dependencias del Estado tenemos niveles de ausentismo y irregularidades de ausentismo y licencias médicas los lunes que explica que tenemos un problema. Y me parece importante, después de todo lo que se dijo acá, aclarar un poquito qué es la propuesta y cuál es el régimen general del sistema del Uruguay, del BPS, y cuál es el régimen que se le propone a funcionarios públicos, que todavía ni se acerca al de los privados, pero queda muy lejos del de los privados todavía. Los privados, los primeros 3 días que están ausentes por enfermedad, no cobran nada, no cobran nada los primeros 3 días. Y a partir del 4.º día van al PBS y tienen este 75%, depende, pero digamos 75% para hacerlo más claro. En este caso lo que se está proponiendo es 9 días cobrando el 100%, 9 días que el funcionario público que tenga una gripe, que no pueda ir 9 días en el año, todos los años que no pueda ir 9 días 100%, y a partir del 10.º día cobrar el 75%. Es un régimen mucho más generoso que el régimen general del sistema privado. Para la enorme mayoría de funcionarios públicos, que son buenos funcionarios públicos, yo no creo que los funcionarios públicos sean todos malos, que no trabajen, esa cosa que en algún momento se dice, creo que sí, que hay lugares del Estado donde tenemos problemas grandes de eficiencia. Hay lugares del Estado donde hay funcionarios públicos que trabajan poco. No son la mayoría, no es la regla. Y para la enorme mayoría de funcionarios públicos, esto no va a ser un problema, pero no le va a pasar por el costado de la norma. La enorme mayoría de los funcionarios públicos, la enorme mayoría de los años, no tiene más de 10 días de licencia médica. No, ¿verdad? Lo que puede ser es algún
¿Puede haber algún buen funcionario público que algún año le pase algo que no esté en la lista de excepciones? No entré en la lista de excepciones que no tocan a los que se les va a seguir pagando el 100%, ¿no? Enfermedades laborales, recién Mariana hablaba de, bueno, los trabajadores del INAU que pueden sufrir una agresión, todo eso no entra acá, no tiene nada que ver con esto. Van a seguir cobrando el 100% porque eso es un accidente laboral, si les pasa algo en el marco de su trabajo, nada que ver con esto. Un tema, una operación, un tema quirúrgico, no tiene nada que ver con esto. Creo que COFE dan claro que dan el clavo que todavía falta aclarar un poquito más el tema de las excepciones. Sí, esa es una de las objeciones, ¿no? Lo de los accidentes no queda claro, o sea, justamente de la información. Eso sí queda clarísimo. Para mí quedó clarísimo eso. Creo que hay otro tipo de enfermedades, cuando se habla de enfermedades crónicas, hay una referencia ahí que, bueno, a mí una duda que me queda es las enfermedades psiquiátricas. ¿Cómo entran acá las enfermedades psiquiátricas? Que creo que Mariana tiene un punto en lo que dice de la policía, que tenemos un problema enorme. Creo que ahí Mariana comparto que hay un punto ahí. Pero esto es un régimen particular que comparto con Neko, está lejísimos de ser un régimen draconiano que le va a pasar por el costado a la enorme mayoría de los buenos funcionarios públicos que tenemos en este país, que tiene una cantidad de excepciones que también después del día 10 van a seguir cobrando el 100% y que sí, que va a poner un límite. Yo entiendo y comparto que hay un problema de certificador, pero la verdad, cada vez que alguien dice, bueno, no, el tema de la norma está bien, lo que pasa es que no la controlamos adecuadamente, precisamos más fiscalización, es muy complejo. La fiscalización siempre es cara, siempre es compleja, siempre tiene un problema de incentivo. El médico, ¿qué incentivo tiene a decirle que no a un trabajador? Entonces, ya muchas dependencias del Estado ya tienen algún tipo, sobre todo con lo que son los bonus, los premios anuales, algún tema, bueno, como el que mencionaba Mariana recién, para desincentivar el abuso. Me parece, esto es, a ver, alguien que falta, el día que falta, el 10º día o el 11º día, ese mes va a cobrar de esos 2 días, no de todo el mes, de esos 2 días, un 25% menos, ¿no? Pongamos esto en el contexto en el que está, porque si no parece que se está. Creo que tenemos un problema, me parece adecuado una racionalización de este lado, me parece importante ver algunas dependencias del Estado donde los niveles de ausentismo probablemente hablan de otras cosas, como ahí comparto que lo que se llama, hablan de otro tipo de problemáticas, pero creo que es claro que en algunos lugares del Estado se necesitaban incentivos mejores y creo que esto... ¿Incentivos? Esto no sé si es un incentivo, es al revés, es un palo. Revés, sí. Es un incentivo también, los incentivos pueden ser positivos o negativos. Ahí está, un incentivo negativo. Sí, y los incentivos son lo que estimula el comportamiento. Yo no creo que y en ese creo que hay lugares donde claramente había abusos. Bueno. Y creo que es un incentivo razonable y legítimo de ser draconiano. Estuvieron interesantes las 4 intervenciones, los dejo ahora que discutan, pasen a charlar entre ustedes, intercambiar. Bueno, en realidad, a ver, respecto a lo que tiene que ver con el decreto, y estamos hablando con un abogado, pero también ayer me asesoré con otras personas del ámbito legal, y lo que me decían es que este decreto viola la ley 18.508, que establece que las condiciones de trabajo, seguridad e higiene se resuelven en el marco de una negociación colectiva, que en este caso no hubo. Sí, ese es el primer argumento que maneja COFE, ¿no? Exactamente. Entonces, esto no es la inconstitucionalidad, no es la objeción de constitucionalidad. No, pero tiene que ver justamente con que se acaba con el decreto que va sobre todo reglamenta leyes, ¿no? No tiene presente esta ley, y me parece que justamente en el marco de establecer todas estas excepciones y de realizar esos desincentivos que hablaba Agustín respecto a aquellas faltas, ¿no? O esas licencias por enfermedad que pudieran estar no reflejando realmente condiciones de salud de determinados trabajadores, hay que empezar a contemplar las condiciones de trabajo de los trabajadores, porque esto es una charla, a ver... ¿Qué dice Neko de este tema de que no se siguieron los caminos previstos en la ley de negociación colectiva? A ver, no soy un especialista en derecho laboral, pero me parece que acá este no es un tema de negociación colectiva en cuanto el tanto puede afectar un régimen general de enfermedad, pero es un punto a mirar. No estoy en condiciones de discutirlo en forma tajante, lo que recién decía Mariana. Sí, bueno, porque justamente a mí estuve en contacto con María personas realmente de COFE, a decir que no tiene razón.
Claro, o sea, la ley lo que establece es que este decreto de alguna manera se tendría que haber, digamos, discutido justamente qué es lo que le hubiera dado otra riqueza a la discusión, que es la riqueza que no tiene ahora, porque si estamos hablando justamente de las condiciones de los trabajadores y todo, y queremos realizar incentivos para que las personas vayan a trabajar felices, hay que trabajar también en los problemas de salud, por ejemplo, mental, y las situaciones laborales insalubres que tienen determinados trabajadores del Estado que no son asimilables a los privados. Eso es lo que quiero poner sobre la mesa. Hay lugares del Estado cuyos servicios y el trabajo que realizan las personas no se asimilan al de los privados porque no hay determinados índices o ratios o objetivos que se pueden llegar a medir. Como por ejemplo lo que tiene que ver con la salud pública, como por ejemplo lo que tiene que ver con la educación pública, el trabajo social, y ni que hablar el tema que para mí es más importante, que es el Ministerio del Interior, esas son las personas que después también nos están defendiendo y que supuestamente es el rol que tienen de cuidarnos en la sociedad. Agustín. Yo creo que hay un punto, lo dice Mariana. Pasa que esto es una norma y por eso me interesa un poquito más que el desglose de las excepciones que creo que va a tener que ser. Ahora, esto es una norma para todos los funcionarios públicos. También es para otros funcionarios públicos que son perfectamente asimilables, para gente que trabaja en una oficina, para la gente de los funcionarios de la Intendencia de Rocha, para gente que no tiene, ahí en el Superintendencia de Intervención Mariana decía, no, bueno, dennos entonces el salario vacacional, está bien, es una que no tienen los funcionarios públicos contra 10 que sí tienen. Si queremos comparar funcionarios públicos contra funcionarios privados, ¿de verdad vamos a entrar ahí? Bueno, pero es el discurso que tienen ustedes, es el discurso. Bueno, el gobierno. El gobierno tiene ese discurso de decir... Mariana, arrancaste con el tema de hay orden no aflojar, ya vi que vas para otro lado, vas por otro lado. Pero no, fue la campaña que hicieron una campaña hablando y defendiendo a la policía, diciendo que los iban a proteger y dándoles para adelante. En esto no le están dando para adelante en nada. Bueno, si querés llamás al Ministerio del Interior, te paso el número y vos hablás con la gente, con los que estén ahí y les echás en cara todo esto. Dale. Yo pensé que veníamos haciendo una reflexión crítica de una medida, para mí hay cosas valiosas de lo que está diciendo, hay cosas que no, te voy a decir cuáles son las que me parece que no. Me parece que si lo plantea, los funcionarios públicos de este país, per se, en condiciones laborables, son funcionarios privilegiados. Somos funcionarios privilegiados en general. Hay excepciones y hay algunos lugares donde tenemos problemas muy grandes, sin duda. Y creo que vos das un clavo muy importante con el tema de la policía, el tema de enfermedades psiquiátricas, el nivel de suicidio, creo que ahí tenemos. Pero esto es una norma más general que eso. Me parece importante ver cómo se desagrega esto, me parece muy importante ver cómo esto entra en la policía, estoy muy de acuerdo con eso. En el resto del Estado, que también son muchísimas decenas de miles de funcionarios públicos, me parece que trabajan muchos en oficinas, que trabajan en regímenes totalmente asimilables al de la actividad privada, que trabajan en intendencias. Bueno, creo que es razonable tener algún cambio en la forma que ejecuta la licencia médica. Sí, yo creo que ahí hay un tema de falta de información, digamos, ¿no? Es decir, de cuantificar este problema y de cuáles son las verdaderas causas, ¿no? Es decir, que obviamente hay personas que abusan de un régimen siempre, en cualquier lado siempre hay alguien que abusa de un régimen, en el sector privado también hay abusos respecto a algunos regímenes que están creados para proteger a los trabajadores y muchas veces o algunas veces hay trabajadores que se aprovechan de esas normas para un beneficio que no es el original. Ahora, la discusión para mí es cuáles son las causas de esas problemáticas y cuántos son en cada una de las áreas. Es decir, la persona que vive de licencia por problemas de espalda, por ejemplo, y trabaja en una oficina, ¿es realmente un abuso o es que estamos teniendo un problema real en nuestra sociedad en el tiempo que estamos sentados frente a un escritorio y los problemas que eso ocasiona? Esa discusión creo que es la importante en esta historia y empezar a repartir un problema que está titulado, digamos, como el ausentismo en el sector público gigantesco y bueno, pasémoslo a discutir en situaciones concretas. Mira, ya que mencionaste esa situación, recuerdo la entrevista con el intendente Alejo Umpierres, él citaba casos de ese estilo que a partir de la reestructura de los servicios médicos de la Intendencia habían llevado a que, por ejemplo, esa persona que tiene esos problemas de espalda recibiera un tratamiento especial, empezando por ahí, a los efectos de mejorar su salud y eventualmente, a partir del diagnóstico preciso, se buscara una reubicación en otras tareas, ¿no? De modo que no tuviera que estar en su casa, de modo que no tuviera que faltar
pudiera seguir trabajando, pero con una exigencia menor del lado físico, etcétera, ¿no? Sí, también yo no creo en las normas generales como formas de controlar el abuso que planteaba usted. No, te lo digo porque ese ejemplo llevaba a menos horas de licencia médica, ¿no? Esa persona dejaba de estar en licencia médica, pasaba a trabajar a partir de ciertos cuidados, medidas que se tomaban, ¿no? De acuerdo, comparto plenamente esa visión que tiene que ver con enfocarse en las causas de la historia y dejar para los abusos mecanismos de control, que es donde deberían ir, porque si no que caemos en que la norma va a resolver los problemas y las normas en general no son las que resuelven los problemas. Las normas habilitan, digamos, a realizar acciones que son las que resuelven. Y yo quería sumar, perdona la discusión, antes que Nico seguramente quiera meter algo, el tema de que también tenemos que empezar a pensar con clave de futuro en relación a los trabajadores, y yo lo pensaba relacionado al tema de la automatización y la reducción de la jornada laboral, en el sentido que vamos a tener que empezar a entender también, también en el sector privado, de que hay que cuidar más a las personas y no solo cuidarlas como trabajadores funcionales a un objetivo organizacional, digamos, ¿no? Es decir, vamos a tener que empezar a entender un poco de que como sociedad debemos proteger a las personas. Y proteger a las personas implica entender también las causales de esas enfermedades recurrentes, de esas ausencias y el porqué de esas ausencias, y tratar de generar esos mecanismos de apoyo que nombraba Emiliano, que tienen que ver con entender un poco las causas de las cosas y no tanto las consecuencias. Bueno, a ver, mensajes de oyentes. Juan dice, hay que sincerarse. El ausentismo llega a extremos escandalosos, pero bueno, menos escandalosos que los acomodos, la creación de cargos con sueldos gordos desde las jerarquías políticas, etcétera, ¿no? O sea, complejiza más todavía el asunto. Hay abusos. Hay que empezar a revolver y hacer mezclas. Hay abusos, hay extremos escandalosos, pero hay otras enfermedades, hay otras patologías en el sistema de funcionarios públicos. Por eso el tema de la negociación y establecer ámbitos donde no solamente no estoy hablando solamente de los sindicatos o de que esté COFE y de que esté el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, sino también asesorarnos con especialistas, o sea, de cuando empiezan a suceder este tipo de eventos donde tenés un trabajador que tiene, por ejemplo, que no estamos hablando de condiciones extremas como las que yo venía hablando, ¿no? Que esos trabajadores hay que cuidarlos muchísimo más, sino de ausentismos permanentes, algo está pasando ahí y el abordaje debería de ser mucho más integral. Dice otro oyente, Mariana, hay un problema ahí también, que si yo me certifico y por tanto, primero que nada, hay una gran diferencia entre trabajadores públicos y privados, que uno es el despido sin motivo. Es un dato real que en el Estado, para despedir a alguien, hay que hacer un proceso de vía crucis enorme. Y si muchos jerarcas hicieran ese proceso, habría mucho más destituciones en el Estado de las que hay. Porque muchas veces está el siga, no me quiero complicar, yo estoy acá por 5 años, no me está complicando, lo mando a el sector X, donde hay una especie de depositorio de funcionarios que ya saben que existe eso. Y lo digo con pena, pero es así, y lo viví en los años de 2000 a 2005, un montón de oficinas que pasaba eso, donde los jerarcas muchas veces no nos queríamos complicar la cabeza y decíamos, bueno, dejémoslo por ahí y punto. Si esto... Cosa que también pasa en el sector privado. Sí, pero mucho más difícil, porque vos en el sector privado, si querés despedir a alguien, mirá, yo tengo un estudio y si alguien no funciona, lamentablemente le doy una oportunidad, le doy, al tercera siga. Y no pago salarios si hay alguien que está haciendo la plancha. No, puede que alguna empresa que sí, yo no voy a decir que no, pero en general el incentivo de cuando el ojo del amo engorda al buey, ¿no? Y eso es un dato real. Ahora, más allá de eso, que eso es un gran desincentivo a la productividad, es un gran desincentivo en el sector público. La realidad es que tampoco el régimen que se planteó, más allá de las excepciones, y capaz que se puede aclarar algunas cosas, y pueden haber cosas que no se previeron y que hay que prever, ¿tá? Yo creo que el régimen no es para nada draconiano. Yo te puedo asegurar que los dolores de espalda en el sector privado no son los mismos que en el sector público, y las sillas son las mismas. Porque hay un incentivo natural que es que yo tengo que cuidar el trabajo, porque si no me pueden despedir.
Bueno, acá voy a otro mensaje que viene de la audiencia y que refería a la intervención de hace un rato de Mariana. La tertuliana pide salario vacacional para los empleados públicos, tiene razón. También hay que pedir que se termine la inamovilidad, señala Juan de Solima. La inamovilidad, seamos claros, la inamovilidad no es tal. Lo que hay es una inamovilidad del jerarca para iniciar el proceso de destitución. Una inamovilidad de facto, decís tú. Sí, yo creo que... Sí, porque la inamovilidad es para funcionarios presupuestados. La mayor parte de los funcionarios, no sé ahora cómo estará, pero tradicionalmente la mayor parte de los funcionarios son contratados en un régimen que la única diferencia es administrativa, pero desde el punto de vista de las condiciones laborales son las mismas. O sea que la inamovilidad no es tal. Y por año se destituyen con venia muchos de los famosos inamovibles. Lo que pasa es que los procesos no son mayores, porque en realidad, reitero, muchas veces el jerarca de turno, para empezar todo este proceso, y lo ve, después tenemos una Fiscalía de Gobierno que no tiene nada que ver con la Fiscalía General de Nación, que es tuitiva de los funcionarios, en donde uno rebota permanentemente la propia Oficina Nacional de Servicio Civil. Si hay alguien que protege a los funcionarios públicos es la Oficina de Servicio Civil y la Fiscalía de Gobierno, que tiene 2 turnos, que no debieran llamarse Fiscalía de Gobierno, pero se llaman así. ¿Se nos terminó el tiempo? ¿Se nos terminó? ¿Queda algo corto? Quería levantar una frase que decía Neco, que a mí me preocupaba, que era que la diferencia entre el sector público y el sector privado es que muchas veces en el privado la persona no falta para cuidar su puesto de trabajo. Y yo creo que ahí hay un problema estructural que tiene que ver con que antes deberíamos preocuparnos por cuidar la salud de esa persona, ¿no? Que muchas veces las personas sacrifican su salud en pos de cuidar su puesto de trabajo. Telegrama breve. Nada, que me parece que el tema del trabajo, y a la luz también de lo que decía Gabriel, que tiene que ver con la automatización y con toda la tecnología que se viene, que ya lo hemos discutido en la tertulia, se tiene que discutir a fondo, y también estos tipos de temas que tienen que ver con salud, llamar especialistas. No, a mí me parece que este tipo de cosas ayudan a preservar una buena reputación de la función pública, que precisamos reivindicar la función pública, no bastardearla, y esto me parece un régimen muy saludable en ese sentido. Reitero, no hay que ser un genio, pero cualquier funcionario público que esté escuchando que haga cuentas cuántos de los últimos años, cuántas veces faltó más de 10 días en un año por licencia médica que no está en esto. Es un régimen que le va a pasar por el costado.